Bueno, les decíamos al comenzar nuestro programa de hoy que en tiempos de campaña es cuando más fecunda se hace la desinformación. Todos quisiéramos que tuviéramos información veraz, ¿no es cierto? Y ojalá comprobable. Todos quisiéramos que las y los candidatos no tuvieran que caer ni en fake news, ni en desinformación o una información a medias, ¿verdad? Pero bueno, para eso están organismos que se han dedicado, como el Fast Check CL, a ir contrastando todas las informaciones de todos los candidatos. Esto no es de un lado o de otro, no, transversalmente. Bueno, en función de esta campaña o de este momento electoral, Aguanta, Chequea y Comparte es el nombre que inició una nueva campaña contra la desinformación en redes sociales y ha sido lanzada por el gobierno y que busca entregar herramientas a la ciudadanía para reconocer contenidos con información falsa, inexacta o engañosa, en especial foco en redes sociales y plataformas digitales. Esta campaña incluye un spot elaborado por la Secretaría de Comunicaciones, la llamada SECOM, y busca enfrentar la problemática enfatizando que las propias personas pueden detectar la desinformación y evitar que se propague al no compartirla. De este tema, pero también como parte de la dirección, les decía, de Fast Check CL, que es una institución que se dedica a hacer un chequeo de las informaciones que salen y que circulan, ¿no es cierto?, en distintos medios. Bueno, y también ex integrante de la Comisión contra la Desinformación, vamos a hablar a esta hora con el periodista Fabián Padilla. Fabián, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Bien, Minta, muchas gracias por la invitación. Fabián, quiero partir lo primero. Probablemente alguien va a decir, la campaña viene del gobierno. Entonces, no es completamente una campaña que tenga como el propósito, tal como lo dice su nombre, poder dejar fuera todo tipo de desinformación, venga de donde venga. ¿Hay un sesgo ahí, dirías tú, que hay que enfrentar primeramente? Mira, yo te diré que yo vi la campaña. En efecto, esto es una campaña como comunicacional, que podríamos llamar una segunda parte de algo que se Ujú. hizo hace unos meses atrás, o hace también años atrás, la ministra ha impulsado esto. Y me parece obviamente una buena campaña, apunta una cosa bien práctica que tiene que ver con no replicar el efecto dominó que tienen las redes sociales, ¿no? Que uno a Claro. veces comparte sin saber y con eso genera la desinformación, especialmente en redes donde uno no puede verificar cosas. Te pongo un ejemplo. Ya, WhatsApp. O sea, nosotros no nos metemos en WhatsApp porque obviamente es una red de comunicación privada, ¿no? Entonces, claro. pero la gente se informa mucho por WhatsApp. Mm, Corren muchas noticias y tú cómo puedes desmentir o hacer un chequeo donde no se puede. Entonces, claro. para evitar ese tipo de cosas, obviamente el llamado siempre es positivo. Ahora, por supuesto que también está un poco tenido con el tinte electoral, porque tenemos una elección ahora. Nosotros chequeamos, digamos, desinformación electoral todo este tiempo, especialmente en estos momentos Ujú. previo a las elecciones. Entonces, claro, más de algunos yo por ahí leí en Twitter y quizás en otras partes de redes sociales que están criticando que se haga esto. Ahora, los esfuerzos del gobierno y de cualquier gobierno, creo yo, de cualquier signo político, tienen que ser en ojalá reconocer que hay un problema en la desinformación y combatirlo de la mejor forma que pueda. Vamos por parte entonces, porque me gustaría partir haciendo una distinción. ¿Qué entendemos cuando decimos desinformación y qué entendemos cuando hablamos de una noticia falsa o fake news? Sí, uno, para ponerlo en palabras simples, uno es el fenómeno más global y lo otro una expresión de ese fenómeno. Ya. La noticia falsa es una pieza de desinformación, o sea, es parte de, pero tiene esta estructura bien sencilla que emula, imita, suplanta a un portal, Claro. a Radio Usach, imposta, digamos, los colores, ¿cierto? La imagen, digamos, la tipografía, y de esa manera trata de hacerse pasar por un medio Claro. porque sabemos que en el fondo la gente se informa por medios y esa será una Exacto. noticia falsa. Ahora, desinformación es un concepto más global, un concepto global que habla de este gran fenómeno que pasa en las comunicaciones donde está la noticia falsa, pero están los deepfakes, están la IA generativa, está, digamos, es todo un fenómeno asociado a contenidos que no necesariamente tampoco son falsos. O sea, hay contenido falso, sacado de contexto, Claro. parte verdadero, en fin, y que contamina, para explicarlo muy en simple, contamina todo el ecosistema informativo porque no se basa en datos, probablemente mienten los datos, muy probablemente lo factual, ¿cierto? No dice la verdad y enmarca también, muchas veces enmarca el contenido sin explicar mayor contexto. Y eso hace que la gente que tiene pocas herramientas muchas veces de identificación y de verificación crean en esa información. Esa es la más peligrosa porque a lo mejor la fake news, que es muy burda, resulta más difícil de creer, pero no significa que no tenga efecto. ¿Es más peligrosa en ese sentido entonces la desinformación, Fabián?
Yo creo que la desinformación como fenómeno global es peligroso, hay distintas expresiones. A Mm, mí, mira, si tú me propones así como decir qué podría ser muy peligroso, a mí me ya, da susto mucho con IA se están creando audios. El otro día, por ya, ejemplo, escuché un audio de Yanez Jara y un asesor que él tiene, y era obviamente un audio que no lo dijo ella, pero fue creado con una herramienta de IA. claro. Entonces yo me pregunto, quizás yo soy capaz de identificar eso porque estoy un poco más metido en esto, tú igual, Exacto. probablemente. Ujú, A ti no te van a pasar gato polero, pero tú los conoces, has hablado con claro, ellos, en fin. Pues yo me imagino, no sé, otra persona, un adulto mayor, quizá, o otra persona X, que no los conoce y que le llega un audio, no un video. Le llega un audio, Janet Jara o de Evelyn Matei diciendo algo que no corresponde. Y perfecto. a pocos días de una cosa electoral, de un momento electoral. Eso es súper difícil de pesquisar, de identificar. Eso me parece a mí que la desinformación puede ser obviamente más grave, pero noticia falsa, la gracia que tiene es que como emula una noticia, muchas veces pasa por los colores, la gente se detiene poco a reflexionar esas cosas, sino que son heurísticas, no son atajos mentales que te hacen entender este contenido rápidamente, no de manera racional, sino desde la perspectiva emocional, uno toma, recuerda cosas, ¿cierto? Pum, y crea automáticamente. Bueno, hay dos episodios que se me vienen a la cabeza. Estas informaciones, ¿no es cierto?, que empezaron a circular a través de bots en redes sociales, que daban a entender que Evelyn Matei padecía de alguna situación que podía ser Mm. Alzheimer, ¿no es cierto? Una. Dos, una noticia que pues, circuló mucho, que supuestamente había dicho Janet Jara que había que tratar a los delincuentes con amor. Bueno, el propio Mm. candidato Kast lo dice después en varios momentos, ¿no? Mm. A ver, cómo se combate eso? La misma Matei no pudo hacer mucho más, tuvo que incluso deponer su intento por querellarse contra quienes resultaran responsables. Es súper complicado. De hecho, nosotros escribimos una nota al respecto. A nosotros, un poco antes de que saliera lo de Evelyn Matei, nos llegó para verificar. A nosotros nos llega contenido para verificar. La gente nos escribe Ya, en FastCheck y nos dijeron varias personas: oye, mire, están diciendo esto, hay videos, dicen que tiene Alzheimer. Nosotros decidimos editorialmente no hacerlo. ¿Sabes cuál creo que fue el problema? ya, El problema es que este tema estaba un poco submarineado hasta que la candidata lo hizo vivir. ya, Al ponerlo como punto político, fue buena estrategia porque pudo hacerle un punto gas, pero también lo hizo masivo, hizo que la gente empezara a hablar de desinformación, del tema, ¿no? Pero el problema es que no llegó a puerto, no llegó al claro, final y decidió echarse para atrás, ¿no? A claro, último minuto, después vino el reportaje de Chilevisión, ¿cierto? Dijo otras cosas. em, entonces, ¿cómo parar esto? Es súper complicado porque tú no sabes la gente que está detrás. He escuchado varias entrevistas, generalmente la desinformación como herramienta política a nivel científico, Mirna, no te lo digo como ya, opinión personal, sí, a nivel claro. científico siempre está asociado mucho más a la ultraderecha. O sea, Ujú. eso es así, digamos, en todos los papers que tú puedas leer, digamos, más reconocidos, lo que tú ves es que la ultraderecha en general en el mundo usa la desinformación como una herramienta política. Por lo tanto, digamos, muchos se preguntan, bueno, ¿cómo se detiene? ¿Cómo uno puede parar este tipo de cosas? Y no hay una solución, digamos, una bala de plata, Mirna. Nosotros en la comisión, tú dijiste que bueno, yo fui miembro de la Claro, comisión, exacto. no encontramos balas de plata, hicimos más de 70 recomendaciones, Mirna, de las cuales yo creo que, en una opinión también muy personal de esto ya, pero Ujú. tampoco muchas han sido tomadas en consideración. Son recomendaciones, no son nada obligatorio, Por pero supuesto. obviamente esto se combate como un problema complejo, tiene una solución compleja, no hay una bala de plata, y no se trata como de censurar ni nada, sino que es multidimensión. Entonces es muy Bueno, difícil cualquier fenómeno de esto solucionarlo. totalmente. Fabián, esta campaña que estábamos conversando anteriormente, ¿no? Que dice, que se llama Aguanta, chequea y comparte, se basa justamente en las recomendaciones que hizo el segundo informe de la Comisión Asesora contra la Desinformación y que tú fuiste parte también, ¿no? Mm. Ahora, ¿qué crees tú? Porque de esas, tú dijiste, hicimos 70 recomendaciones, de las cuales prácticamente no se ha tomado ninguna. De las más Mm. importantes que debieran haber, desde tu punto de vista, haber sido recogidas, ¿cuáles? Todas las que tienen que ver con el mundo educacional. Yo creo que hacer una campaña está bien Ya, comunicacionalmente, pero lo educativo es la forma de combatir el fenómeno a largo plazo. Es decir, que los estudiantes, ¿cierto? Y profesores tengan herramientas mucho mejor desarrolladas para poder abordar el tema sin tabúes, ¿cierto? Que puedan saber qué es un medio, digamos, esto se llama alfabetización mediática informacional, que se le conoce como AMI, que todas las políticas de AMI, en el fondo, se integren muy bien en el currículum escolar, desde, bueno, ojalá
a nivel transversal. Nosotros hicimos varios puntos con eso. Ujú. De eso se han hecho algunas cositas, pero muy menores. Pero la única manera de abordarlo es que en realidad en el mundo escolar y en el mundo de los profesores se asuma tanto este problema como un fenómeno. Mira, permíteme solo un Ya. segundo. Por Yo favor, adelante. cuando hago clases sobre esto, Ujú. yo siempre explico lo mismo. Esto va a sonar un poco demoledor para la gente que no escuche, Ya. pero la desinformación es muy similar al calentamiento global. Tú me vas a decir, pero ¿cómo, a qué te refieres con eso? Es que son problemas, Mirna, que no van a desaparecer. Ese es lo que te quiero decir. El calentamiento global, tú te acuerdas, probablemente tus hijos, chicos que conoces, están acostumbrados al colegio que hay que Claro. reciclar, que las emisiones, que hay un montón de Exacto. cosas, ¿no? Que uno empieza a hacer una cultura educativa al respecto. La desinformación viene es lo mismo. Si tú la llevas en un paralelo a decir que esto es como el calentamiento global, estás diciendo que es un problema que no va a desaparecer, es un problema que es tecnológico en su raíz, por tanto, puede ir evolucionando y cambiando. Por lo que, en conclusión, tú tienes que hacer medidas que logren mitigar. Porque si, no sé, si tú quisieras terminar con el calentamiento global, tendrías que, no sé, pues, hacer un decreto que elimina a las empresas, que es una cosa súper como Perfecto. dictatorial. Con la Claro. desinformación es lo mismo. Tendrías que censurar. Y eso no se puede hacer, digamos. O sea, no es Claro. correcto, digamos, en una democracia, en ningún caso vamos a querer algo así. Por lo tanto, lo que puede hacer tiene que ver con, desde que los partidos políticos actúen mejor, desde que la ciudadanía tenga más herramientas, pero es un problema complejo que vamos a vivir, Mirna, todo el tiempo con esto. No va a desaparecer. Entonces hay que tomarlo de una manera que no es partidista. No tiene que ser Claro. tomado por una bandera política porque yo soy de izquierda o de Por desinformación. No. supuesto. Y es lo que pasó con la Evelyn. O sea, Evelyn Matei se dio cuenta en algún punto que la estaban atacando súper duro y de una manera súper fea. Y es porque pueden atacar a cualquiera, Mirna, sea de Claro. izquierda o sea de derecha. Total, totalmente. Eso, y, bueno, pero siguiendo con esta, porque creo, desde lo que yo puedo entender de lo que hemos conversado hasta ahora contigo, Fabián, deja contar además que estamos conversando con Fabián Padilla, periodista, director y editor general de Fast Check CL. Em, a ver, si no educamos, como dices tú, y si no tenemos una sociedad que cuestione, que no se trague todo a primera, a buenas y a primeras, que siempre crea que puede haber algo detrás que no sea necesariamente como me lo están presentando, ¿no? Bueno, estamos Ujú. lejos de poder lograr una solución. Mira, quiero entrar en un punto porque lo planteaba el candidato Kaiser, ¿no? Que dijo, ya vemos lo que pasa cuando se controlan las redes sociales, aludiendo a lo que ocurrió en Nepal. Y te lo digo esto porque cuando salió la comisión asesora presidencial para combatir la desinformación, hubo toda una dinámica que se instaló respecto de que esto iba a ser una censura del gobierno Mm. a la libertad de expresión. ¿Qué Sí, respondes ahí? yo te diría varias cosas. Primero, lo que él dice, bueno, es falso. La comisión tenía digamos, una instrucción muy clara que era hacer dos informes. Se hicieron y la comisión se disolvió. Por tanto, ahí o él no está bien informado o lo que todos pensamos en realidad usa esto como una especie de clave para poder conectar con la gente, su público, su electorado y Ujú. tratar de decirle que esta comisión buscaba censurar o una idea de censura. Yo creo que la comisión en sus dos informes, en los primeros párrafos dice que respetamos la libertad de expresión y todos quienes estamos en esta vereda, digamos, estamos de acuerdo con eso. Yo creo que ahí él se equivoca. De hecho, ejercicios como estos son, Mina, no sé si tú Mm, lo sabes, pero claro, pioneros en América Latina. O sea, solamente una comisión de este estilo claro. está inspirada en lo que hizo la Unión Europea en el 2017 para poder definir esa Muy información, general. tener propuestas. Y después viene Chile. Porque en Ya. realidad en América Latina no hay una comisión igual. Y de hecho otros países también están mirando experiencias como Mm, esta. Pero como tú señalas, yo te diré que hay dos cosas que pasaron aquí. mm, Un ataque corporativo a la ministra, a la comisión también a sus integrantes. Yo creo que después esto se licuó porque en realidad vieron que el producto no decía nada raro, digamos, ninguna cosa muy extraña. Pero ¿sabes qué me sorprendió? Una cosa que mm, creo que tampoco se entendió muy bien. Es mm, que tuvimos, te lo puedo decir con alta propiedad, un ataque de los medios tradicionales. Eso también mm. pasó. Yo recuerdo notas sobre mí del Libero, por ejemplo, Ya. para poder tratar de atacar, digamos, mi trayectoria, lo que yo pensaba. Los diarios, yo creo, tradicionales y los medios tradicionales un poco se compraron un cuento de que iban a haber una censura cuando yo creo que nadie, yo soy académico también, nadie está de acuerdo con eso. Pero si ante un problema complejo, no es posible que no se puedan debatir las cosas en Chile y que hayan comisiones expertas que traten los temas y propongan en base a la ciencia, a la experiencia comparada, las mejores propuestas, digamos, para que, y Chile en este caso es pionero, o sea, ni otro país en América Latina tiene algo así, no han incurrido en esos debates. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos un paso adelantado, pero así todo, Mirna, Mm, digamos, te puedo decir con sinceridad que yo creo que es un tema súper difícil,
porque Chile es bien sentido con el tema de la libertad de expresión, yo la defiendo, abrazo partido, pero Mm. pienso que el tema de la desinformación hay que verlo con, digamos, con alta altura de mira y ojalá que en un signo político nuevo alguna vez que pase en Chile, o como sea, digamos, se toque también. Claro, pero un punto solamente porque quiero pasar a Mm. otros temas también relativos a esto, Fabián. A lo mejor no habría sido preferible, te lo pregunto a ti, en Mm. tanto integrante de la comisión, que esta comisión no hubiese estado al alero del gobierno o de un gobierno, sino más bien una institución creada, por ejemplo, por las universidades públicas del país. Sí, yo te diría que sí, podría haber sido buena opción. Mm. Recuerdo, mira, meses antes o un mes antes de que a mí me llamó, a mí yo nunca hablé con la ministra Vallejo, Ya, paréntesis, y a mí ya, me llamó por teléfono la ministra de Ciencia, y yo ya. me entendí con ella todo el tiempo, nunca hablé con Vallejo. Ujú. Eso te lo puedo decir así como, para mí esta pega es como de ciencia, no de Perfecto. CFJ, pero lo segundo es que antes de eso, un mes antes, a mí la ANP me Ujú. llamó para ser parte de una comisión que sacó un informe sobre esa información y que tiene ciertas similitudes y la sacó la ANP, que después estuvo completamente en contra de esto. Entonces, es bien La extraño porque Asociación Nacional de Prensa. exacto, han Claro. habido otras instancias que fueron primero que esta comisión, Mm. hubo, digamos, otras instancias como esta que estoy diciendo Ya. que vengan posteriores me parece lo mejor, de hecho, ideal que se hable de otras instancias con otras personas expertas, Mm. eh, pero en el fondo, lo que tiene que entenderse es que como un problema tan complejo y tan permanente, que no vale, digamos, ver una solución, digamos, de estas balas de plata rápida, sino que tiene que ser como un poco poner la pelota en el piso y decir, a ver, en el área educativa hay que hacer estas cosas. Mirna, por ejemplo, nosotros no tenemos Mm. ninguna experiencia, pero Ya, podemos tenerla después. La ya. desinformación se usa en la guerra. Nosotros una de las Tal cosas que cual. no logramos hacer, y yo me encantaría que hiciera, es que la milicia y el ejército Ujú. chileno, Ya, porque esto pasa en Ucrania, pasa en Rusia, la desinformación se usa con fines de guerra. totalmente. Y ese tema de la guerra, digamos en Chile lo ven los militares nomás, Ujú. no tuvimos reuniones con militares, pero eso Mm. sería muy interesante, Interesante. cómo la desinformación tiene aplicación militar. Entonces ahí tú te fijas que estamos pasando un tema que no es como una cosa de la izquierda, es una cosa del Total, país. absolutamente. Y de hecho siempre se dice que la información es la primera víctima de una guerra. Eso absolutamente. Volvamos a, Fabián, a lo que, digamos, hacen ustedes, porque me interesa mucho Fact Checking ¿Mm? CL. ¿Cómo ustedes, cuál es para que nos expliques cómo funciona este método de ir chequeando la información que va circulando y qué efectos tiene? Sí, en concreto, FASEC lo que hace es monitorear todo el día desinformación, también nos llega mucho de la gente que nos lee, Ujú. entonces en eso el equipo completo es un medio periodístico como cualquier otro, toma Ya. todos los insumos que llegan e intenta, digamos, en la medida de lo posible, sacar las verificaciones que puede, ¿cierto?, en base a una metodología que nosotros diseñamos, que es una metodología que la limitante que tiene es que usa solamente fuentes públicas, es decir, como otros medios, te has fijado que de repente dice, no sé, el OFF o altas fuentes de no sé Claro, qué. Bueno, en claro. este caso, el fast check lo que hace es que con cada fuente pública la va poniendo en orden, en Ujú. un orden, digamos, como una escalera, como es deductivo. Prueba uno, prueba 2, prueba 3, prueba 4, y la suma de las cuatro pruebas te permite llegar a una conclusión, esto es falso, esto es verdadero, esto es impreciso. Perfecto. Y hay Ya, definición de cada cosa. Entonces, nosotros hacemos un artículo fast check, para que tú te hagas una idea, vale. el medio que en Chile hace más chequeo, hacemos 400 chequeos de contenido por año, más o menos. Ese es como el número, si tuviéramos más equipos probablemente haríamos más, pero porque quedamos cortos muchas veces, no podemos hacer todo. Y la gran mayoría de esos contenidos, como te digo, son falsos, son 100% falsos, son engañosos. Ahora, ¿qué cosa interesante hemos visto en este momento? Por ejemplo, yo te diría que me produce complicación. La desinformación en Chile tiene como un signo súper clave que adopta formato de redes sociales. O sea, es como tipo TikTok, tipo WhatsApp, tipo Instagram, Entiendo. adopta como que se camufla en esos formatos. Esa es una primera condición. Y Ya. lo segundo es que está hecha de una manera más o menos sencilla. De repente una foto sacada de contexto, algo así. Pero en esta elección, mira, como nunca Ujú. me había pasado 8 años, vemos irrupción de IA muy dura. Está bien que mucha gente sepa, menos mal, por suerte, digamos, sabe algunas claves, puede identificarlo con algunas cosas, pero hoy día hemos visto como nunca videos con IA, audios con IA, en Ya. países vecinos, en Argentina, donde tú, no sé si tú, en una elección pasada, Macri, se Total. hizo un video de Macri muy bueno. En Chile, yo estoy a la espera, digamos, de cuando se acerque noviembre, la primera vuelta, puede pasar porque la desinformación está otra como mentira sobre este tema, pero Mirna, la desinformación no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad.
nunca va a haber más desinformación que información. Eso es una falsedad. Siempre hay Ya, más información que por desinformación. supuesto. Pero la desinformación no pega por masa, pega por la calidad y el momento. Entonces, si tú un día antes, 3 días antes, haces un video que realmente es un poquito complicado, que es difícil de pesquisar o de periciar, bueno, ahí tú tienes que... ¿Quién te dice, digamos, que ese video, por ejemplo, se le pone dinero, digamos, se hace, se masifica? Y hoy día hay herramientas de masificación, digamos, con redes sociales que son muy buenas y que llegan a todo el mundo. Entonces es súper difícil el tema del momento, el timing. Totalmente, Fabián, pero a propósito de lo que pasó con los bots de Evelyn Matei, ¿no? A Mm, propósito de este reportaje de Chilevisión que termina, ¿no es cierto?, saliendo un director de Canal 13 que se mm. dedicaba digamos, aparentemente a coordinar estos bots, etcétera. La pregunta es, ¿se puede determinar quién está detrás? Es una pregunta súper buena y súper difícil. Nosotros los años que llevamos, vamos a cumplir 6 años de ejercicio con FastCheck, no hemos identificado muchos de los usuarios que hacen este tipo de contenido porque están dentro del anonimato y ahí es muy difícil identificar, digamos, quiénes son. Uno ve patrones, ¿cierto? Que Ya, son cuentas asociadas a ciertos candidatos, ¿cierto? Y te digo, increíblemente en esta campaña, como nunca me ha pasado de lado y lado. Es ya, decir, hace poco tuvimos también gente, por ejemplo, que era, no sabemos quiénes son, pero son cuentas que también tienen cierto grado de apoyo a Jara y no han, digamos, dicho desinformación. La mayoría tiene que ver, por ejemplo, desinformación hecha por, obviamente, por Kast y por la gente de Johannes también, ujú, pero es muy difícil saber quiénes son. Por eso digo que es un problema que es complejo, porque si fuera por eso, Mirna, si claro. supiéramos quiénes son, bueno, quizás no estaría hablando de un problema, digamos, tan difícil de solucionar, porque sería como querellarse contra la persona, no sé, Es- pero eso no pasa, po. Esto del patito verde, digamos, fue una cosa que pasó claro. gracias, digamos, al periodismo de investigación, pero gracias también a ciertos errores que la cuenta fue dejando, pistas, digamos, pistas que Que fueron dejó. determinando quién era la persona que estaba detrás. Claro. Evidentemente. Ahora, Fabián, a propósito de los debates, ¿no? Porque ustedes también están súper atentos cuando viene un debate y ustedes al tiro van Mm, sacando pa. ¿Cuál es la diferencia entre decir una información falsa o mentir mm, y decir una información imprecisa? ¿Por qué te lo digo? Porque más allá, hoy día, por ejemplo, en los debates tú puedes tener los apuntes, pero yo te digo, hubo debates en el pasado que no podías tener nada. nada, Entonces, claro. todo dependía de tu cabeza y si te acordabas de Mm. los datos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo distinguimos una cosa de otra? Sí, primero hay que decir a la gente que nosotros tenemos una metodología en la cual nosotros definimos cada una de estas palabras. Por tanto, si tú me dices, Fabián, ¿qué es impreciso? FastTech tiene una definición de impreciso. O sea, no es con lo que a ti se te Buenísimo. ocurra que es impreciso. Ya, Y perfecto. para explicarlo súper en fácil, un impreciso para FastTech es cuando en una misma frase, si tú la frase la pones de manera numérica y una frase es 100%, cuando hay un 50% que es verdad y un 50% que es mentira, en esa misma frase, nosotros decimos que Perfecto. eso es impreciso. Súper simple. Entonces, si digamos la mentira y la verdad son Perfecto. más o menos equivalentes en un mismo concepto, nosotros lo colocamos como impreciso. Por ejemplo, Perfecto. el engañoso es cuando se usa un elemento en ese mismo porcentaje, una pequeña porción de verdad es verdadero y el resto en realidad es casi todo falso. Es decir, se utilizó esta cosita verdadera para poder Perfecto. hacer todo un engaño. Esas definiciones están listadas. Entonces, Fachteck lo que hace es como una cosa más matemática, de alguna Te cacho. forma. Es decir, toma la frase y se toma la frase y trata de hacerla un match con la calificación y después lo publica. Ya, y ahí ustedes tienen más o menos hasta ahora con los 9 candidatos que hay, ¿tienen un mapeo de cómo están los candidatos y candidatas con su performance en estas materias? En- tenemos una cierta numeración, pero no, por ejemplo, de quién miente más, para ponerlo en palabras súper simples, y a mí en general no me gusta hacer eso, Ya, porque tiende a distorsionar el debate, pero mira, nosotros tenemos una pequeña estadística, a ver, donde hasta ahora nosotros, Fastech, la estoy mirando de hecho aquí, ya, ha hecho 50 chequeos sobre elecciones, 50 artículos. imagínate, 50 artículos, eso llevamos a la fecha, nada más que 50. De los 50 artículos, de que más tenemos artículos es sobre Yanes Jara. Esto no quiere decir que Yanes Jara mienta más o tenga claro, solamente que sobre ella, sobre su persona, ya sea cosas que ella dice o cosas que le han dicho sobre ella, hay más sobre Jara. El que le sigue es José Antonio Cast, mm, el que le sigue es Johannes Kaiser y el que le sigue muy bajito es Evelyn Matei. Tenemos, por ejemplo, 33 chequeos relativos a Yanes Jara. Tenemos, después le sigue, digamos, José Antonio Cast con algo mucho más, digamos, más bajo, que son cerca de 10.
Ya. Johannes tenemos 8 y Evelyn solamente tenemos 2. Y esto de alguna manera creo yo muestra de cierta forma que la tendencia está entre los candidatos top, ¿cierto? Son Janet y son Cast, digamos, entonces va por ahí. Va por ahí. Para cerrar, Fabián, Mm, tú dijiste algo que me dejaste preocupada, pero no es que mm, lo estoy aprendiendo ahora y te agradezco también todo lo que me estás diciendo. Lo que mm. pasa es que lo dices de una manera tal que de verdad uno queda pensando, ¿qué viene después? Porque tú dices, nunca había habido una elección donde tú sintieras que hay tanto elemento que se confabula, digamos, para una información veraz. ¿Esto va a ir empeorando, dirías tú? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, porque la única solución, creo yo, es que, por ejemplo, experiencias como comparadas, comisiones y cosas así, se tomaran desde la perspectiva de que es un problema, como te lo dije yo recién, como el calentamiento global, o sea, algo que es general y nos va a afectar a todos independiente, en cualquier aspecto. Pues tú y yo no te he hablado de esto, pero la Ujú. desinformación puede afectar a la marca, por ejemplo, de una empresa, y puede destruir una marca completa. ¿Cierto? Y las Tal marcas de cual. empresas viven de eso. Entonces, si entendemos este problema no como algo solamente político, sino algo que impacta en la defensa nacional, en las marcas, en la economía, Claro. ¿cierto? En la política, en la educación, en todo, vamos a tomar esto de manera seria y quizás nos vamos a hacer un poco, vamos a hacer cosas diferentes. Pero, dado que las herramientas de ellas facilitan mucho los procesos de edición, facilitan mucho los procesos de creación, cada vez son más, digamos, como se dice este concepto de user friendly, ¿no? Como que es Mm, súper fácil de utilizar con los prompts y todo. No tenéis que claro. ser experto en Photoshop para hacer cosas. Yo creo que es cada vez más difícil Uf, hacer cosas. Por ahí, no sé si tú has visto en TikTok, búscalo, voy a buscarlo. ¿De qué? andan unos videos de Ronald Reagan, como en la actualidad. Y son videos que de verdad, si tú no, pues, sabemos todos que Ronald Reagan está muerto, Claro. pero tú ves el video y es una desinformación y una pieza, una joya. O sea, Qué terrible. no tienes cómo saber que esa cuestión y vamos a llegar a eso muy pronto. La pregunta es, en este mundo de una realidad sintética, la verdad es Mm, sintética, mm. ¿qué haces tú? Y el país yo creo que no está tan preocupado como a nivel, a los chilenos les preocupa la desinformación, pues hemos avanzado en algunas cosas, pero yo creo que hay que avanzar más y tener más herramientas para poder enfrentarlo como país, no como de un lado político u otro. Realmente nos dejas con montones de preguntas y de inquietudes, ¿no? Pero te Mm. agradecemos muchísimo, muchísimo, Fabián Padilla, periodista, director, editor general de Fast Check CL, además ex integrante de la Comisión contra la Desinformación, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Que estés muy bien, cuídate mucho.